funcionamiento de esta cosa. Lo que estamos viendo al frente es un experimento de posgrado en computación para evitar el curso de agentes y lógica computacional de forma presencial y a distancia. Déjame probar esta cosa de una vez. Posiblemente se caiga, pero vamos a intentarlo. Lo que tienen al frente es un servicio que se llama WISE-IQ, se escribe wiziq.com, que el posgrado contrató con la colaboración, afiliación del Centro de Simulación para probar este año esta variante de modalidad. Y déjenme explicarles qué es lo que estamos haciendo. El posgrado en computación tiene más de 10 años de dictarse en modalidad interactiva a distancia, decimos nosotros. Hemos probado una cantidad de plataformas y de maneras de hacerlo, con la firme intención de mantenerle abierta la posibilidad a las personas que quieren cursar el posgrado en computación en particular de hacerlo sin tener que venir a Mérida todos los días o varias veces a la semana a presenciar clases. En ese proceso, la herramienta principal ha sido siempre la web, por supuesto, pero hemos probado grabar las clases, subirlas a los repositorios, en algunos casos incluso enviarlas por servicio de correo expreso y superficial a los distintos lugares. Hemos probado herramientas como Moodle y otros similares para hacer interacción en línea vía un chat, en fin, cantidad de posibilidades. En particular, el curso de lógica se ha dictado sistemáticamente combinando ambas modalidades, es decir, permitiendo que las personas vengan a la clase, filmando la clase y subiendo el audio y los videos a algún lugar donde pueden descargar los instantes y hacer un seguimiento y bueno, interactuando después por correo electrónico o por algún medio de chat para resolver las preguntas que salen seguramente después de cada clase, como una especie de clase también toda la semana. El año pasado, sin embargo, nosotros hicimos una observación, yo hice una observación al posgrado y también al centro de simulación de que me parecía que la interacción a distancia estaba degradando en cuanto a la cantidad de la interacción, es decir, la frecuencia de preguntas y, por supuesto, eso tenía un reflejo sobre el rendimiento de los estudiantes. Y que, en particular, a distancia es muy difícil hacerle el servicio básico, me parece a mí, que presta la clase, que es de marcar el ritmo. Es decir, vamos a hacer esto, hay que decirlo, estamos empezando a tener problemas de conexión, dolores de cabeza, esta cosa, pero vamos a continuar. Si se corta la grabación, no se angustien, tenemos una grabación en el sitio del audio solamente, pero grabado al fin, y además un video que estamos también grabando al mismo tiempo, es decir, no estamos soltando ninguna de las vías alternativas para enterarse. Eso es lo que, si alguien quiere asistir, por ejemplo, a clases, y esta es parte de la idea, para resumir lo que quería contar, puede hacerlo sin importar dónde esté, con lo cual la modalidad pasa de ser las dos modalidades, presencial versus a distancia, como se suelen contrastar una con la otra, y se convierte en presencial a distancia, que me parece que es un desafío bien interesante porque vas a asistir a clase, ya no tienes que mudarte a Mérida, pero vas a asistir a clase, y se sugiere eso justamente para atender el problema que les mencionaba hace un momento, que ha sido un dolor de cabeza todo el tiempo. Realmente todas estas herramientas han sido una bendición para permitir que muchas personas que no podían, por razones mayores, mudarse a la ciudad, hicieran el posgrado. Tengo un par de casos extremos que me parece que justifican todo lo que vayamos a hacer, lo que hemos hecho en educación a distancia en este posgrado, cuando menos, y acá en la UNA. Pero eso ha sido contracorriente de una tendencia que me parece sumamente peligrosa y que se ha acentuado en los últimos años, de que muchas personas que no pueden obtener descarga de tiempo en su trabajo, tienen un trabajo complejo, tienen una dedicación
forzada, tienen por supuesto una vida personal, familiar rica, viven más de una persona en su casa, tienen hijos algunas veces y pues significa que les queda muy poco tiempo para hacer el posgrado. Y con la ilusión de la distancia, algunos de esos casos han pensado que lo pueden resolver en las noches y fines de semana y con esos esfuerzos extraordinarios antes de cada evaluación, y algunos de esos esfuerzos han terminado muy mal. Con esos esfuerzos hay que decirlo con responsabilidad, no voy a decir quién es para no dañar más esa historia triste, pero en algunos casos personas que han hecho un gran esfuerzo quedan exhaustos después del esfuerzo, después de presentar un trabajo aquí en el posgrado, se van de viaje regresando a sus puntos de origen y tienen un accidente terrible en el camino, por ejemplo. Eso ha pasado, en el posgrado pasó, perdí un estudiante en algún momento por esas razones. Es decir, hay algo de que el posgrado toma tiempo, y se refiere a la acción, uno de los dolores de cabeza se vuelve a caer, que es algo que tenemos que reasimilar. No es esa ilusión que se creó hace muchos años cuando empezaron a aparecer los estudios a distancia, estudios por correspondencia y todas esas maneras alternativas de estudiar, por supuesto, que le daban chance a las personas que no podían trasladarse a los sitios de estudio de hacerlo. Y algunos muy disciplinados, normalmente utilizando más tiempo del que preveían, pudieron completar esos estudios y se convirtieron en profesionales en esas áreas de respeto, por supuesto, pero dejaron en el camino esta estela de que no, eso se puede estudiar sin dedicarle tiempo, y eso es un mito. Es un mito de que estudiar sin dedicar tiempo, hay que dedicar tiempo. Y en algunos casos incluso usar este ejercicio de asistir a clases como una especie de ejercicio para marcar el ritmo, que me parece fundamental que lo hagamos. Entonces, pensando en eso, yo le propuse al coordinador anterior de posgrado en computación y al director del CESIMO que me permitieran probar esta plataforma, que es una entre varias que hemos probado, pero que esta es, como tienen al frente, me parece que es la mejor realización de una aula virtual que he evaluado hasta el momento. No es la única, digo que es la mejor, y no es la mejor solamente porque están viendo en pantalla que un pizarrón, para que lo vean, ahí está haciendo el cursor del pizarrón. Se supone que cualquiera que se conecte a este sitio web en este momento va a poder echar a andar esa imagen que tienen al frente, que es el aula virtual, con mis láminas, mis transparencias, mi presentación, está de fondo. Aquí hay la posibilidad de tener varios pizarrones, puedo tener lo que yo quiera, incluso puedo ocuparlos en tiempo real, eso me puedo escribir acá, suéltame, cambiar el cursor acá. Puedo escribir en línea, se me cae la conexión, claro. Como si estuviese en el aula, en un caso mejor que si estuviese en el aula, en cuanto al acceso al pizarrón. Y puedo dictar la clase completa, me pueden escuchar, me pueden ver. Esta máquina que tengo no tiene cámara web, pero si tuviese una cámara web, pudiesen verme también al mismo tiempo. Y de la misma manera yo controlo ese panel que está al lado de arriba, controlo el acceso al micrófono de la cámara y al pizarrón de mis estudiantes, las personas que deberían aparecer por aquí, que se puedan conectar a esta hora o en algún momento al sistema. Además de, por supuesto, tener este espacio para chatear. Podemos hacer preguntas y respuestas y lo vamos a hacer bien. Lo hemos usado varias veces en varios eventos, incluso en la plataforma. Me parece que está genial. Insisto, no es la única, pero es la solución más completa. Esto es realmente una aula virtual. Por ahí se habla, por ejemplo, de lo que se tiene en Moodle, que es solamente el chat, es una aula virtual. No es cierto, me parece eso, es una página web con un chat. Esto es una aula virtual porque yo puedo interactuar con las personas que estén conectadas al mismo tiempo, usando mi voz, usando mi lápiz, usando mi imagen, usando mis láminas, por supuesto,
que es lo más importante. Entonces, me parece que es un experimento interesante. La dificultad que tiene, hay que decirlo de una vez, son dos de manera de ver. La primera es ese dolor de cabeza que tenemos con el ancho de banda, porque este servicio está en el exterior de Sudamérica además. Entonces, pues hay por supuesto el compromiso de acceder a través de los canales de internet que no son muy buenos normalmente. En la experiencia que he tenido, lo probamos el semestre pasado, es contingente a los usos horarios, a la dinámica de tráfico de la institución. Funciona muy bien de noche, por ejemplo, en algunos horarios difíciles como temprano en la mañana o al mediodía también funciona mejor, así que pues, habría que evaluarlo en todos esos espacios. Lo estamos haciendo acá, no sé si pueden ver acá arriba este indicador del estado de la conexión, y bueno, van a ver cambiar mientras esté en verde, está muy bien. Lo que eso sugiere es que tengo una latencia suficiente para que mi voz y la imagen puedan fluir continuos durante la presentación. Cuando se pone amarillo, la cosa se pone más difícil, cuando se pone rojo se cortó, básicamente. Ahí está en amarillo. Fíjense cómo pasa salta de un momento a otro, eso hace un poco más difícil. Es decir, no tenemos la presencialidad garantizada, desafortunadamente. Ahí se volvió a caer. No se cae completamente, pero empieza a saltar, seguramente se oye la voz así como cortada, fraccionada. Ajá. Esa es la primera dificultad técnica particular, pero a mí me parece que hay una más importante, aun cuando sea más difícil de explicar y algunas personas creen que esto es parte de una exageración. Ese ambiente depende de Flash. Flash es una pieza de software hecha por una empresa internacional que provee herramientas para la web. El Flash es una de ellas. Se puede ver si hago clic, están las especificaciones de Flash por acá, en la versión particular, que es sumamente hostil con el software libre. Flash, Adobe no quiere saber nada de software libre, no piensa liberar nada de su software libre, y está apostando al modelo alternativo más o menos tradicional del software, que es cerrado. Pues. Entonces no le interesa para nada, y ha sido sumamente hostil porque no solamente no le interesa, sino que de alguna manera, de muchas maneras, empieza a soslayar el software libre. Entonces, por ejemplo, mi máquina es una caja Linux Ubuntu, tan libre como se puede, como puedo. Ahí, por supuesto, hay cosas que no controlo, unos drivers. Esta en particular está bien vinculada, no tiene nada raro que no sea libre, pero como puede ocurrir que en algún momento uno instale una pieza de software que viene con un módulo que no es libre. Eso suele ocurrir. Pero uno tendría que tener la libertad de decir, bueno, lo acepto o no lo acepto, ¿por qué lo voy a aceptar? ¿Cuál es el problema con el software que no es libre? Tener esa discusión cuando Flash no te da esa oportunidad, lo montas o no lo montas. Y es más, en las cajas Ubuntu, móntalo a tu riesgo. No te doy ni servicio, ni consulta, ni ningún tipo de ayuda para que lo instales o lo desinstales, para que lo depures, para que lo corrijas, para que lo entones, nada de eso, que se presta para las máquinas Windows y para las máquinas Mac. Ellos ofrecen servicios para esos sistemas operativos, pero no para Ubuntu. Por fortuna, a veces me comienza la cosa pues interesante, el mundo es muy grande y la comunidad de software libre es muy robusta en ese sentido, y uno siempre consigue a alguien que le eche una mano de cómo entonarlo. Pero por supuesto, siendo un núcleo cerrado, hay cosas que no voy a poder hacer. Yo, por ejemplo, no puedo controlar qué está pasando realmente con el ancho de banda, porque no se conecta bien, si pudiésemos entonarlo de otra manera, nada que ver, lo controla el motorcito ese Flash que está detrás. Y que además, en este caso, tiene que permitirme a mí permitir acciones del servidor central. En particular, para poder controlar el micrófono de ustedes, yo tengo que tener acceso remoto, y eso pasa por que Flash tenga acceso remoto a la máquina mía y la de ustedes. Y si hay un firewall, por ejemplo, tendría que tener libre cierto puerto para poder que eso ocurra. Se puede pasar que alguien se conecte y no pueda, por ejemplo, activar el micrófono por culpa de esa conexión. Nosotros tuvimos que hablar con Redula, también lo he utilizado en la UNED, también con Redunet, para que dejaran pasar el control del micrófono, el canal de control.
que bueno, eso no tiene nada de malo, eso se suele hacer y son parte del tuning. Lo que pasa es que yo no sé qué está pasando particularmente con esto. Entonces, lamentablemente yo no lo recomiendo, por esa razón. Ya tuve una interacción un poco forzada con la gente que presta servicio, con la empresa WiseIQ, que por cierto, por lo demás son muy eficientes, están pendientes, te llaman por teléfono, te venden cada nueva versión del producto y de los servicios que ellos ofrecen, te persiguen para que lo compres, pero están ahí, uno puede llamarlos y le responden, escribirle por correo le responden. En ese sentido es un buen servicio, pero cuando te dicen, no, nosotros no le damos servicio a la máquina Linux, le aconsejamos que se cambie a Windows particularmente. Después de que uno se quejó porque el ancho de banda no era suficiente, uno se da cuenta que va en la dirección equivocada. Eso fue un mal consejo, lo tengo grabado, estoy hablando de un caso desierto, que además está forzándome la barra en la dirección equivocada. No tiene nada que ver el sistema operativo con el ancho de banda, no tendría nada que ver. Eso fue un consejo malintencionado, descuidado además, porque deberían haber previsto que estaban hablando con un motorista, no con un usuario que no sabe del asunto. Y bueno, esas son mis objeciones al asunto. Yo no la recomiendo por esa razón, porque no es software libre. Yo creo que esto que tenemos al frente, un aula virtual, se puede hacer con software libre. De hecho, hay por ahí un par de soluciones que se pueden probar, que requiere, por supuesto, lo que ellos ya tienen, que me parece muy bien, que es el servicio. Alguien que preste servicio detrás, un servidor o un personal de apoyo mínimo que nos pueda hacer seguimiento a lo que está pasando y disponga la institución. Cosa que me parece que es algo que la institución debería proveer. O sea, yo creo que ahí tiene que ir, la Universidad de los Andes, todas las universidades tendrían que ir en esa dirección, que este es un nuevo espacio, esta es la nueva institución. Entrar no a un servicio que está en algún lugar de Norteamérica, administrado desde algún lugar de la India, sino que aquí en este edificio donde estamos nosotros tengamos un servicio de computación que le permita a la gente conectarse por internet de la misma manera en que yo me estoy conectando con el exterior. Ahí tenemos que ir y yo confío que podamos tener algún tiempo en los próximos meses y años para dedicarnos a eso. Es lo que yo quiero hacer. Sin embargo, tengo el servicio pago por el resto del semestre, así que ¿por qué no usarlo? Para tener además otra versión, la tercera ventaja del servicio, que después queda grabado una versión flash, después se puede migrar a otras cosas de las clases y que alguien puede conectarse y descargarlo y escuchar la clase también por su cuenta, cosa que me parece muy valiosa, por supuesto. Es decir, es un juicio combinado, pero es un juicio además, una situación típica de la elección de una herramienta de software en tiempos modernos para un servicio de web que combina ambas cosas. Yo tengo un argumento, varios argumentos elaborados acerca de por qué es software libre, por qué tenemos que jugar en esa dirección, que seguramente va a salir durante el curso de lógica, porque quizás es uno de los argumentos que uno más ha pensado, ¿no? Como ejemplo, ahí hay por supuesto una postura política, si ustedes quieren, no sé, ciertamente ideológica acerca de qué significa trabajar en una institución pública, la Universidad de los Andes, que se debe al público y que por tanto tendría que prever los medios para que el público acceda a ella con libertad plena. Vienen a aprender, no tengo que estar vendiendo cada pedacito y después, además, después de que ha comenzado el proceso de aprendizaje, decirle, no, para poder tener tal cosa tú tienes que pagar tanto adicional. Eso me parece que es un ejercicio muy burdo de manipulación al cual se prestan todos estos sistemas instruccionales que se cierran de alguna manera. Yo admito que hay que mantener un negocio, hay que mantener unas personas que se encargan del servicio, pero yo creo que eso se puede resolver de la misma manera como se resuelve mi salario, por ejemplo. Yo estoy acá pagado por el gobierno, por el Estado. A la hora no le gusta que uno diga que está pagado por el gobierno. Está pagado por el Estado, tengo una universidad pública autónoma, por eso es el Estado, no el gobierno, pero es un gobierno, tengo mi propio proyecto interno de la universidad. Y entonces el software libre es como la educación pública, se supone que la paga alguien. Nosotros no vamos a trabajar sin por supuesto tener que sin reducir nuestros salarios y beneficios para poder vivir de ello. Pero por otro lado, yo no voy a ponerle unas alcabalas económicas a los estudiantes. Ese es el compromiso público y ese es el que estamos tratando de rescatar con tecnología.
y yo creo que estas herramientas tendrían que ir en esa dirección. Entonces la vamos a usar, ustedes van a poder usarla si quieren, no tienen que venir a clase presencial, pueden conectarse por esta vía, con la advertencia de que, mire, cuando tenemos esos problemas, primero el ancho de banda y segundo flash, y por flash no respondo, es decir, flash es una solución muy interesante de permitir colocar dinámicas en una página web, pero se ha convertido en una solución comercial cerrada, no se sabe qué está pasando allá adentro, y puede pasar que si ustedes montan Flash empiezan a recibir propaganda y publicidad que ustedes probablemente no quieran, no sé. Está totalmente abierto y no venden un espacio de los plugins para publicidad, como deben haber visto en los últimos meses. Que me parece, bueno, estaba en clase, sale una publicidad, no estoy viendo televisión, estoy viendo mi clase. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y ellos dicen que esa es la manera como lo financian. La verdad es que tienen varias maneras de cómo lo financian. Ellos venden licencia, además. Pero bueno, esa es la discusión. Vamos a hacer la palabra en algún momento. Entonces, bueno, esa era la introducción que quería darles. Yo no anuncié con el entusiasmo porque es un experimento. Si el ancho de banda se porta muy mal, tendré que suspenderlo. Sin embargo, lo vamos a intentar. Puedo hacerlo todo el semestre y dando clases por esta vía. Uno de los dolores de cabeza que tiene, que bueno, en este momento se supone que estoy compartiendo, los que están viendo me tendrían que estar viendo mi máquina, porque me permite compartir la pantalla como tal, el botón de compartir pantalla. Entonces yo podría en principio mostrarles algunas cosas de mi computador, pero es un poco pesado a veces. Esta máquina tiene 4 GB en RAM, así que debería aguantarlo, pero no lo puedo garantizar. A veces no cabe, se explota, se tranca. Las cosas que suelen pasar para aceitar los medios técnicos. Que bueno, a mí me parece que está muy bien que lo traigamos a un curso como este, porque estamos todos a ese nivel como para entender qué pasa y cómo resolverlo. No sé, si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, alguna inquietud que le cause, ustedes tienen que inscribirse, ¿no? Tienen que inscribirse en el WiseIQ para poder entrar después como usuarios de la herramienta. Y eso supone darle su correo electrónico al diablo, solo spam, y después le comienzan a llegar invitaciones, métete por aquí, métete por allá. No son tan indiscretos tampoco, pero van a usarla para vender, eso estoy seguro. Son muy agresivos, muy agresivos. De hecho, hemos tenido varias agarradas durante estos primeros 6 meses de contrato, porque ellos querían, por ejemplo, hicimos el convenio para que yo montara el curso, cursos, y cuando nos dieron la autorización para entrar finalmente, después de haber hecho un desembolso importante de dólares, me dijeron, no, pero ese es con el otro plan, para poder montar el curso, pero vamos a montar puras clases. Entonces, yo digo, no, pero eso no fue el acuerdo original, ustedes me dijeron esto. Digo, no, pero eso no, ahí tuvimos una agarrada, otra discusión pesada por internet, me dejaron montar cursos. Es decir, ellos también negocian y están en el asunto de ver cómo le sacamos plata a uno por alguna vía. Cosa que me parece incómodo, cuando menos, estar haciendo eso a otra altura. Cuando uno saca un servicio de esto no lo podría montar. Estoy seguro que se podría montar en la universidad o entre varias universidades, algo así. Tratando de persuadir a algunas personas del Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela, porque el Ministerio tiene desde hace como 6 meses un programa de, bueno, el PROFE que le llaman a ellos, que es el Programa de Fomento de Educación Universitaria, tiene más de un año, pero en particular tienen un proyecto de educación abierta, educación a distancia le llaman ellos, y pues han estado haciendo más que todo legislación, reglamentos de cómo tendría que hacer eso. Tratar de persuadirlo de que está bien, hagan todos los reglamentos que ustedes quieran, pero necesitamos una plataforma nacional para hacer esto. Un poco de músculo oficial podría ayudar a reunir un poco de gente que haga el desarrollo o que continúe algunos desarrollos por ahí que ya están hechos para hacer esto que estamos haciendo ahora, una aula virtual de verdad, que estoy seguro que se puede. Si alguien está interesado en tesis o en explorar eso de otra manera, pues acérquese y lo conversamos, damos un experimento de ver cómo montar el servicio. No me interesa el software solamente, que ya hay varias piezas que lo hacen, sino un servicio. Uno puede montar un servidor y
y que podamos saber qué significa mantener el servidor, qué clase de conexiones tiene que tener, y si las podemos tener, que las tenemos además, para mejorar ese ancho de banda, y cómo hacemos para que eso sea rentable en el tiempo, cuando menos se sostenga, como se sostiene el resto de la operación de la universidad. Bien, esa es la introducción básica. Entonces va con, como dice la inglés, con una pizca de sal. Nosotros la semana pasada comenzamos a hablar del curso de agentes y lógica computacional. Realmente el nombre oficial del curso es lógica computacional o lógica para computación, en el programa de computación, y lógica para simulación, en el programa de simulación. Y les decía que el curso gira en torno a este libro que está en pantalla. Se llama Computational Logic and Human Thinking, algo así como lógica computacional y el pensar o pensamiento humano. El título principal, pero realmente el título original con el que empezamos a bromear hace como 7 años, quizás más, es este que le había puesto el profesor de cómo ser artificialmente inteligente, que va con toda la mala intención de sugerir que estos ejercicios de inteligencia artificial, el proyecto de la inteligencia artificial, podrían dictar algunas lecciones acerca de la inteligencia humana también, no sé si la humana, pero la que le serviría a los humanos. La humana sería la natural, no sé. Y el libro pasea por esa posibilidad, siempre construyéndola en torno a la lógica. Una particular manera de enfocarlo, la única, como vimos la semana pasada y vamos a repasar rápidamente dentro de un momento, hay pensadores muy serios que creen que la lógica está agotada como explicación de la manera de funcionar del pensamiento humano, de los humanos en general. Kowalski dice que no, que lo que ocurre es que la estamos interpretando mal y que no estamos colocando a la lógica en su sitio justo. Y ese sitio justo es dentro del componente pensante de un humano que tiene una dinámica mucho más rica que esa en un ambiente, un mundo, un universo en donde los humanos además son solamente parte de la imagen, no el centro del universo. Es un poco difícil de sostener, por supuesto. El libro está publicado, Cambridge University Press lo publicó a mediados del año pasado, lo consiguen en Amazon. El profesor sigue manteniendo un borrador del libro acá en línea, en su página web, en el Imperial College. Y yo he hecho, con el permiso de él y además con su ayuda de varias maneras, una versión del libro en español, que es la que vamos a leer en el texto, en el curso, en clase, es decir, van a quedar Dios mediante grabadas las clases con la lectura. Así que ese es el libro texto. Ustedes pueden, si ustedes quieren conseguirlo separado, y seguro que el profesor le va a agradecer, no tanto el dinero que recibe regalías, que no es demasiado, pero sí que lo lean, lo tengan, lo usen, lo compartan y lo discutan. Hay cuestiones que yo no voy a cubrir en el curso, porque son muy interesantes, que hemos estado discutiendo, particularmente explorando los límites del modelo que ahí se crea. Porque lo que vamos a hacer en el curso, voy a caer la colección, es crear un modelo de las personas, de agente. ¿Qué es un agente? ¿Qué es eso independiente de la realización? Es decir, puede ser biológica como los humanos o ¿qué otra cosa? Artificial como las máquinas, que se comporta como un agente inteligente, ¿cierto? Nivel de inteligencia. Eso es lo que se construye en el modelo libro, pero temas como moralidad computacional, por ejemplo, una cosa de lo más curiosa, con unos casos de estudios muy simpáticos que la profesora identificó, de situaciones en las que las personas tienen que comportarse de cierta manera, y él dice que eso se puede explicar en términos de lógica, de alguna manera. Se discuten en el texto y nosotros tenemos una discusión abierta de que, pero eso da cuenta de cualquier posibilidad de conducta humana, y él parece creer que sí, yo no. Yo creo que el modelo tiene un límite y hay cosas que no va a explicar, pero hay cosas que sí, y de eso se trata. De hecho, una de esas limitaciones del libro, del planteamiento que hay en el libro, que tratamos nosotros de extender en los últimos años con nuestro trabajo, habiendo sido alumnos de él, es justamente, por ejemplo, la dirección del aprendizaje automático, o aprendizaje computacional, como también se le llama.
Entonces yo me tomé la libertad, un gran atrevimiento, de dedicar mi último trabajo de ascenso a compilar un conjunto de ejercicios tomados de estas clases, muchos de ellos, junto con lo que hacemos en el programa, en el centro de simulación, de una teoría para simulación multiagentes y algunos experimentos de extender el modelo computacional de Kowalski para dar cuenta de los agentes que aprenden, en un nuevo libro que también me lo publicaron el año pasado. No lo publicó Cambridge University Press, pero lo publicó la Editorial Académica Española, que es una casa europea, y ahí está la referencia del libro. Lo pueden conseguir también si hacen clic en la imagen del blog directamente a la Editorial Europea, pero también está en Amazon si quieren buscar por ahí. No tienen que hacerlo porque el libro está en línea en PDF, parte del compromiso de acceso abierto al conocimiento. No hay una licencia explícita, pero es fascinante. Estoy favorecido por la legislación alemana. La editorial, el compromiso que uno suele hacer con las editoriales, y de eso vamos a hablar más adelante, porque una de estas campañas de liberar el conocimiento por la vía de acceso abierto es que tú entregas el libro para que la editorial entregue los derechos de reproducción, distribución, copia, etcétera, a la editorial, para que la editorial acepte publicarlo. Ese es el compromiso habitual normalmente. Me parece que además es una simplificación, una desviación de lo que significa el servicio público educativo. No digo que los que eduquen privadamente no deban hacerlo, esa es su decisión, pero lo que educamos en términos públicos ciertamente tenemos ahí una gran contradicción. Pero fíjense lo que ocurre, ese es el compromiso habitual, y así es como esta editorial pide que uno lo haga normalmente. Pero cuando el trabajo ha sido producido como parte de un proceso público, no importa en qué parte del mundo, la ley alemana prohíbe que se encierre. Entonces ellos no pueden prohibirme que yo lo distribuya así, en PDF. A ese trabajo, porque fue producto de un trabajo de ascenso hecho acá en una universidad pública. Y entonces está ahí, no hay ninguna licencia como Creative Commons o alguna de estas licencias de conocimiento libre expresamente, pero ellos lo venden por allá, la versión impresa, muy bonita, el montaje que hicieron, cosa que les agradezco mucho. Yo no lo he visto todavía en papel, el de ellos, porque el correo no sirve, el correo de superficie se perdió en el camino. Pero si lo quieren bajar PDF, imprimir, ahí está tal y como está dentro del texto, ¿no? La misma diagramación que ellos utilizaron después, sin la portada, para así de ellos. ¿Y para qué puede servir este libro? Bueno, puede servir, el primer capítulo en particular va a ser usado en este curso. Yo lo voy a usar para dar algunos ejemplos de clase, explicar algunas cosas que no se explican en el de Kowalski, por supuesto. Son pocas y además son cosas más básicas de lógica que las que él plantea. Lo que realmente yo creo que ha hecho posible que este curso funcione a distancia, y cuando funciona quiero decir que le permita a alguien que quiera aprender de lógica hacerlo a pesar de que no está aquí en clase o cerca de nosotros y nos puede hacer preguntas y respuestas. A mí me parece que es el software. Lo que realmente empodera, si me permite usar la palabra, a los estudiantes del tiempo presente y futuro, es la posibilidad de interactuar ya no con el profesor para preguntarle si quedó bien hecho el problema, sino que la máquina está allí para que él pruebe. Y claro, uno acota los problemas que va a hacer, por supuesto, no todo problema se puede poner frente a la máquina, pero los ejercicios de programación los resuelve la máquina. Si uno sabe que funcionaron, uno mismo puede saber que funcionaron cuando la máquina se lo dice. Y en este caso tenemos mucha suerte porque el software subyacente a todas las ideas que va a plantear el profesor, la noción de programación lógica o programa lógico, ha sido muy cuidadosamente estudiado, tanto la teoría matemática, que es de las más sólidas que hay en el medio de la disciplina, como las realizaciones. Si el software existe de verdad y resuelve el problema, y mucha gente se gana la vida con él, y otros que no se ganan la vida con él lo hacen por pura diversión, además una diversión muy sofisticada en algunos casos. Hay muchas implementaciones de Prolog, hay muchos Prologs allá afuera, algunos son operaciones secretas en algunas organizaciones,
Pero este que está acá también es hecho por una universidad pública en Europa, la Universidad de Ámsterdam, y tiene una historia fascinante, extensísima. Hay un caballero, el líder del proyecto, que estaba ahí todo el tiempo y sigue allí todavía, creo que debe estar por jubilarse ya, haciendo el software y colocándolo a disposición del mundo. SWI Prolog es una pieza de tecnología muy interesante. Fue software libre antes de que existiera la GPL, la licencia de software libre. Multiplataforma todo el tiempo, originalmente desarrollado sobre el Sun OS, el sistema operativo de Sun, que era una versión de Unix. Luego se le ha migrado a un montón de cosas, yo no lo he visto todavía en Android, pero sé que corre en Windows, en Mac, en todas las versiones de Windows, en todas las versiones de Mac, en todas las versiones de Linux, sin mayor problema. En algún momento en el grupo, uno de los muchachos se convirtió en el mantenedor de la versión Mac y ayudó un rato a trabajar allí. Es decir, es un proyecto abierto, ejemplar, que vale la pena seguir y que vamos a aprovechar en el curso descargando el software y utilizándolo para los experimentos que hagamos, y que yo les invito además que lo utilicen. Es Prolog, construido sobre un núcleo de C, un pequeño programa C en el centro de la cosa, que uno no lo ve, uno necesita el compilador C para utilizar ese Prolog. Baja el software binario, por ejemplo, y lo puede usar directamente, lo baja si tiene ese interés, y recompilarlo desde cero, y para eso se necesita el compilador C para recompilarlo, después lo puede usar sin ningún problema. Si quiere extenderlo, puede hacerlo con C también. Hay previsiones en el código para que uno, por ejemplo, tenga el programa en Prolog corriendo con algunas cosas alrededor en otros programas a los que se conecta a través de una interfaz hecha sobre el lenguaje C. Yo lo he hecho, vale la pena, está muy bien documentado esa interfaz. Pero además también se puede hacer con otros lenguajes, en particular con Java. No es parte del desarrollo de la gente de SWI, pero sí hay un par de desarrolladores que crearon una interfaz entre Prolog y Java, se llama JPL, que es parte de la distribución del SWI Prolog, bastante maduro. Hay unos dolores de cabeza allí con los cambios de versión de Java, pero estoy seguro que se van a resolver en su momento. Nosotros hemos hecho algunos experimentos sistemáticos con esta interfaz, con el JPL, varios proyectos, pero en particular en Galatea, el software que también les voy a presentar y que es hecho en casa, hecho acá en la aula, nos aprovechamos del JPL y de SWI Prolog para colocar agentes dentro de una simulación o de simulación en general. Y esa es parte de nuestro trabajo de investigación. Nosotros hemos estado pensando qué significa simular con agentes, con unas entidades que se pueden distinguir claramente del modelo del sistema. Es como plantarse frente al sistema y identificar los objetos, cada uno por separado, y que tiene una dinámica interna que no es trivial, es decir, no es como el objeto, si eso es trivial, que recibe mensajes y genera mensajes, así de simple. Además no son realmente mensajes como lo que entendemos en español, es un mensaje, sino son comandos, bases de control simplemente. El agente es más sofisticado que eso, recibe ciertamente mensajes, ya no necesariamente tan degradados, pueden ser mensajes con significados complejos, los procesa, es decir, una dinámica interna, y responde. Pero esa dinámica reactiva no da cuenta de toda su conducta, porque resulta que esa cosita tiene su propia agenda, literalmente. Eso es lo que hace la gente, tiene su agenda, es decir, tiene su proyecto de vida, tiene sus metas, y que podría no estar directamente relacionada con la reacción que está produciendo en ese momento a un estímulo particular, sino que eso es parte de la vida, reaccionar a los estímulos, mantener una relación armoniosa con el ambiente, como vamos a ver más adelante, pero en el proceso ir en cierta dirección, y esa dirección es la que viene definida por sus metas. Me encuentro que simpático esto, ya se tumbó la red completa por un buen rato. Este es
esa que esperábamos tener para poder estar el curso por esta vía, a ver si termina de funcionar. Ajá, yo estaba diciendo eso a propósito de qué, de Galatea. Ahí está el software de Galatea, es el sitio también lo controla Google, por cierto, sourceforge.net, un repositorio de software anterior al proyecto de Google Code de Google, que de nuevo me van a escuchar hablar varias veces de los aspectos legales de todo esto, porque me parece que ahí está la máxima dificultad con compartir conocimiento con libertad. Esa es una plataforma, SourceForge, estoy hablando, para compartir códigos entre los programadores de todo el mundo. Una cantidad impresionante de códigos compartidos. Alguien me explicaba en el mundo, sí, pero no se usan todos. No, claro que no, por ahora. Pero ahí hay proyectos muy exitosos. En cuanto al éxito comercial, quiero decir, el dinero, pues. También exitoso por la vía académica, ¿no? No voy a hacer justicia a ninguno para hacer injusticia a los demás, revisen si ustedes quieren, pero por ejemplo ahí está la mano peluda de cierto marco legal que por ejemplo impide que ciertos países se conecten a ese repositorio, siendo libre, siendo el compromiso del software libre todo el tiempo, código abierto, como ustedes le quieran llamar, hay países que no se pueden conectar porque tienen una disputa política con el gobierno de Estados Unidos y esos repositorios, algunos cuando menos, la organización ciertamente están basados en los Estados Unidos. O sea, hay un aspecto a tomar en cuenta. Yo no creo que se caiga. O sea, una de las grandes virtudes que tiene, y eso es lo que queremos estudiar nosotros ahora, por eso te invitábamos temprano a pensarlo, es que es un servicio infalible. Es decir, no se cae. Ellos tienen paradas programadas, algunas veces, el rollo de la Giovanna, por supuesto, pero no mentira, es muy robusto. Puede descargar su software y cargar el software, por ejemplo, está programando y actualiza y normalmente no pasa nada mal. Hay, por supuesto, detrás cuestiones particulares, hay los manejadores de versión de software que utilizan, no son todos, tienen toda la gama abierta, pero tienen manera de verlo mejor. Git, Subversion y el viejo CBS para manejo de versiones, que son herramientas con las que uno puede gestionar el proceso. Uno está escribiendo su software, envía una versión, alguien más está escribiendo sobre el mismo archivo, tenemos un conflicto, se nos plantea el conflicto, tenemos manera de resolverlo en el camino, pero mantenemos la operación de desarrollo de un equipo completo andando. Y eso me parece que es crucial. Y eso es algo que yo lo destaco, y disculpen que vuelvo otra vez con el aspecto político organizacional, porque es que lo hemos intentado de este lado. Es decir, el tercer software que tengo que ofrecer, que está ahora medio nublado porque se me cayó la conexión, es el Ulanix, que es un proyecto de esta universidad que hemos estado adelantando durante varios años, desde el 2004, con la intención de crear una distribución de software libre de la universidad, para la universidad, para los estudiantes de la universidad. Llegamos a tener una metadistro que es Ulanix y muchas versiones en CD de Ulanix para distintos propósitos, particularmente que está en pantalla, estaba en pantalla, lo voy a volver a poner. Tengo acceso a acceder, tengo dificultades para llegar a mi propia página web, pueden imaginar qué pasa por fuera. Este servidor está dentro de la ULA, no debería demorarse nada en aparecer en pantalla. Ustedes disculpen, no voy a protestar porque yo sé que alguien me va a escuchar. Entonces eso es Ulanix. Lamentablemente, hubo un cambio de administración institucional, gente que se encargaba de eso, tenemos una terrible situación, una operación que me parecía que era la manera de resolver esto en términos prácticos, era el Parque Tecnológico de la Universidad de los Andes, que ofrece un personal que se podía dedicar a la tarea de prestar el servicio. Y ahí intentamos hacerlo, ¿no? Funcionó por esa vía, tratamos de crear un repositorio como SourceForge, no como SourceForge, pero para los fuentes hechos en la ULA, o que la gente quisiera tener en la ULA, y no pudimos llegar muy lejos. Lo último que logramos es que, bueno, no lo último que logramos,
por otras razones salí del proyecto para otra cosa, por un par de años. Cuando regresé, no hay parque, no hay proyecto, no hay nada de eso. Se lo convertimos en un proyecto de servicio comunitario. Ahora es un proyecto de servicio comunitario, los muchachos están ayudándonos, pero claro, significa que los proyectos son de mucho menor escala, no tenemos un manejador de versiones. Creemos que no hace falta, con cosas como SourceForge allá afuera, que a alguien no le gusta puede usar otros repositorios. Por otra parte, hay repositorios nacionales, yo lamentablemente no puedo terminar de recomendar, porque también he intentado usarlo varias veces, esos sí no son nada confiables. Pareciera que falta visión de dónde ir. Si no hay ninguna institución en Venezuela que se esté planteando tener una nube de servidores prestando servicio. Hierro. Ninguna. Y eso me parece muy grave. Me parece muy grave porque significa que vamos a depender del hierro extranjero. Punto. ¿Será que no se puede mantener? Porque eso no puede ser público porque solamente los privados pueden pagar tanto hierro. Yo no creo que un país que gasta el dinero que cuestan 2 millones de maquinitas portátiles no tenga para comprarse 100 servidores de alto poder. Además, seguro que lo tiene. Seguro que tenemos 100 servidores de alto poder. Que estén al servicio de esta manera es otra cosa. Bueno, entonces parte de las cosas que me parece que son problemas que se podrían discutir, que me van a escuchar utilizar en algunos casos de ejemplo de lógica o de falta de... pero que yo quería, por eso el software me parece que es fundamental. Ustedes pueden hacer este curso y hacer todos los ejercicios y practicar, incluso plantearse proyectos de investigación sin necesidad de estar dependiendo de una reunión con el profesor que seguramente tiene otras reuniones al mismo tiempo. Suele pasar. Esto es lo que realmente hace posible la interacción. El autoestudio, el estudio disciplinado, autodidacta. Pues. Claro, entrarle a estas piezas de software requiere acompañamiento. Es decir, no es que uno se desconecta completamente, sino que un tallercito de Prolog no hace daño, un taller de Galatea podría ser muy útil, los hemos hecho antes. Este es un proyecto del Césimo y tengo la suerte de que los compañeros van agregando cosas y produciendo combinaciones. Esa era la vida de mi aula virtual. Aquí está, ya regresó. Bueno, ese es el cuento de la semana pasada, habíamos comenzado, vamos a tomar la lectura. Yo no sé si lo estoy fatigando demasiado, pero me parece que esa introducción es importante para tener presente cuál es el contexto de este curso. Y hablando del contexto, pues lo que comenzamos a leer la semana pasada es justamente lo que el profesor Kowalski en algún punto planteó como el contexto del libro. Y después lo retiró. La semana pasada hemos leído esta parte inicial, en donde plantea los errores que se cometen en las llamadas ciencias cognitivas por gente muy calificada, Taggart, el señor Barron, por ejemplo, el señor Pinker también, en el libro, por cierto, voy a traer un traje de libro sobre la mente. Para darnos cuenta, son ejercicios de psicología, para explicarnos, para sugerir que los humanos no somos lógicos y que muchas de nuestras respuestas no se puede explicar con lógica. Tenemos que dejar la lógica y buscar modelos alternativos de explicar el mundo. Sin necesidad de ir al otro extremo, decir, cualquier ejercicio modelado tiene algo de lógica, podría ser una manera de protegerse de ese argumento. Kowalski dice, no, es que ustedes no lo están usando correctamente. Es decir, esa lógica que ustedes critican, que es perfecta, que tiene 22 siglos de historia, pero que en los últimos 200 años se ha sofisticado al punto de que se utiliza en computación, se puede usar para modelar el comportamiento humano, sí. Incluso para explicar los errores que está sugiriendo estos ejercicios experimentales como hicimos la semana pasada. Esta es una versión simplificada que la vimos la semana pasada de la tarea de selección de Wason, que es uno de esos experimentos psicológicos con los cuales se trata de probar que los humanos no razonamos con lógica. Y entonces lo que hace Kowalski en esta introducción, que fue lo que leímos la semana pasada, es mostrarnos que lo que está pasando allí es que simplemente nosotros necesitamos un mejor contexto. Que los humanos son mejor con la semántica que con la sintaxis, por ejemplo. Una primera conclusión. Lo que está en pantalla, no van a ver los distantes, es una versión del mismo problema, es decir, este mismo problema en términos estructurales. Solo que por los conceptos que maneja, es
es más fácil que el lector humano se ubique e inmediatamente responda de la forma correcta. ¿A quién tengo yo que molestar? Un grupo mínimo que tengo que molestar para comprobar que la oración en cuestión, que además es una regla que todos conocemos, lo estamos cumpliendo en adultos, se está cumpliendo. Sí, no sé si tuvieron chance de pensar un poco más. El experimento de hecho es un poco más elaborado. Son 4 cartas, 4 personas en la versión, en esta otra versión. Pero por ejemplo, lo que algunos psicólogos dicen es que no, lo que pasa es que nosotros tenemos este algoritmo especializado que desarrolla la especie, no cada uno, sino la especie. Es una explicación fascinante, ¿no? Sí, que tiene por esa belleza estética, obviamente, belleza estética. Ese valor estético, quise decir, merece pensarlo con cuidado. ¿Qué significa? Que la especie evoluciona un algoritmo particular para pensar, que nuestro código genético tiene instrucciones para diseñar el motor con el que pensamos, esa cosa con la que pensamos, puede ser cerebro, en cierta forma. No, eso es imposible, es una explicación muy elaborada. Imposible no es. Mira todo el cuerpo, esa explicación que tenemos de esta dinámica biológica separada de cualquier consideración de inteligencia. Lo que están haciendo es llevarlo un poquito más allá, además de explicar cómo se hace una cabeza, cómo se hace una pierna, cómo se hace un corazón. El ADN explica cómo se hace un cerebro. No solamente el hardware del cerebro, o sea, el bioware, sino el software del cerebro. ¿Por qué? Porque el ADN es software, un código, una instrucción que se tiene que interpretar. Ojo, quien la interpreta no es un humano, una máquina biológica. Así le quieren ver los biólogos. No sé cómo ven ustedes, cómo plantean el asunto, pero la metáfora, el hecho de que aparezca la misma metáfora en las dos explicaciones me parece fascinante. Pero lo que dice Kowalski, no necesitamos esa explicación específica, no es un algoritmo que ha evolucionado específicamente para que pensemos de esa manera. Es que el mismo procedimiento general tiene que ser informado con esos significados para hacer que uno lo use de esa manera. Y esa es una de las ideas que vamos a hablar. Como es que yo, un método general, una estrategia general, la hago específica a una circunstancia agregándole conocimiento, que no es reprogramándolo, que no es reconstruyéndola, sino es sobre la marcha, en el día a día. Claro, estamos hablando del bar, yo tengo que preguntarle al que yo sospecho que no cumple la regla, pues nada. Entonces, bueno, vamos a... No, demasiado difícil lo que he hecho. Yo lo voy a seguir intentando, vamos a ver si me están escuchando, me sigan escuchando, nosotros tenemos la posibilidad de leerlo de las dos maneras, si luego no se cae. Además, yo no tengo línea en la máquina. Entonces, eso lo estábamos leyendo la semana pasada. Déjame continuar. Bueno, esta es la explicación, ¿no? que la vamos a revisar, solamente leerla para tenerla a la mano. La explicación alternativa que desarrolla en este libro dice que la gente tiende a interpretar la versión de este ejercicio con las cartas como una creencia, mientras que la versión del bar como una meta. Aquí está haciendo medio trampa el profesor Kowalski, porque lo que está haciendo es ofreciéndonos una presentación, una primera visita de esos dos conceptos, la distinción entre tener creencias y tener metas. Esos dos conceptos son parte fundamental del modelo que él propone de un agente, que no es idea de él, además, esa distinción se ha usado antes. De hecho, lo que ha pasado en el proyecto de la inteligencia artificial distribuida es que la distinción es más refinada, creencias, deseos e intenciones. Las otras propuestas, algunas de ellas salidas de la psicología, Bradman es un nombre que pueden rastrear,
propone que nosotros podemos explicar la conducta humana práctica, la conducta cotidiana de resolver problemas con esas tres cosas, con las creencias, con los deseos y con las intenciones. Lo que propone Kowalski, y esto es la escuela lógica, es que intenciones y deseos se pueden capturar como metas. Y bueno, lo que hay ahí es una sutileza de definición solamente. Que hace una gran diferencia. Es decir, que podamos hablar de conocimiento codificado como creencia, distinguido de conocimiento también codificado como meta, es crucial para la dinámica esa interna que le queremos a la gente. Los humanos normalmente razonan con las creencias como si fueran problemas lógicos, interpretando sí como sí, solo sí, y rehusándose a razonar con contrapuestos. Sin embargo, las metas resuelven como si estas fueran restricciones de integridad y para ello usan todo el poder de la forma causal de la lógica, incluyendo tanto negación como discusión. Ahí lo que está diciendo es que al crear la distinción entre una y otra, yo puedo empezar a hablar de que una se comporta de una manera y otra de otra. Y vamos a ver después qué significa exactamente esa cuestión. Esto lo que dice interpretar es sí, como sí, solo sí, ustedes deben haberlo visto, ¿no? Tenemos la flechita o la doble flecha en las fórmulas condicionales, en las oraciones condicionales. Y eso es costumbre nuestra, interpretarla como sí, solo sí, cuando solamente dice sí. Bueno, las restricciones de integridad, la promoción lógica deductiva como una generalización de las reglas de condición-acción. Esta es una de las propuestas técnicas particulares. Tengo que explicar qué es restricción de integridad, tengo que explicar qué es promoción lógica deductiva y que tengo que explicar qué es una regla de condición-acción. Son todos conceptos computacionales, los tres. La restricción de integridad es un concepto propio del espacio de las bases de datos, sistemas basados en conocimiento y computación, que descubrieron que la dinámica de alimentar una base de datos pasa porque yo preserve ciertas relaciones lógicas de los datos en la base de datos, para decir que no simplemente meter un dato por acá y resulta que ese dato tenía consecuencias en el resto, en otras tablas de la misma base de datos, y entonces tengo que propagar, por ejemplo, un cambio aquí causa otros efectos en otras partes. Uno tiene un sistema de nómina, ingresó una persona nueva, cambió la tabla de empleados, pero significa además que tiene que cambiar la tabla de oficina asignada, por ejemplo, o de bonos de fin de año, o lo que sea. Hay propagación en cualquier sistema estructurado de información. La restricción de integridad fue una respuesta lógica a dónde están las explicaciones de cuáles son esas relaciones que trascienden una tabla, por ejemplo. Hay que colocarlas en alguna parte. Entonces, la gente de base de datos, que al principio lo único que tenía era una tabla, un montón de tablas al frente, inventó la idea de restricción de integridad. Son condiciones son básicamente fórmulas condicionales que establecen esas relaciones entre componentes del sistema de información. La proporción lógica deductiva, permítanme saltármela por ahora porque vamos a entrar a ver ahorita más detalles de ella. Es programación lógica y no he explicado todavía qué es programación lógica, así que chance con eso, pero creo que se puede hablar fácilmente de reglas de condición de acción. Otro concepto abusadísimo en computación, esto de que uno tenga una manera de explicar que ciertas condiciones dentro de un sistema computacional se asocian o tienen por respuesta forzosa una acción particular. Todos hemos escrito alguna regla de esa en algún momento. Vamos a ver muchas de esas. Vamos a ver además que no son lógicas, porque mientras que estas condiciones son normalmente proposiciones, cierto o falso. Por ejemplo, yo puedo establecer la verdad o el grado de verdad si estoy utilizando otro tipo de lógica de las condiciones. La acción es una orden, no es una proposición. Pero vamos a ver que los humanos tenemos desde hace rato la mala costumbre de mezclar proposiciones con otras cosas. ¿Podrías abrir la puerta? Es una pregunta. Mentira, es una orden. Es una petición amigable. Pero si te la dice el jefe, tienes que abrir la puerta. A menos que no puedas abrir la puerta. Entonces le dice, no. ¿Qué? ¿Me estás desafiando? No, no puedo porque está trancada. No tengo la llave. Esa clase de diálogo complejo es común entre nosotros. Es decir, nosotros pasamos esas categorías lingüísticas tradicionales de que esto es una pregunta, esto es una proposición, una afirmación o negación, y esto es una orden, nosotros nos la vacilamos completamente. Pero entonces, ¿cómo vamos a aprender? Vamos a ver que los problemas son lingüísticos y que la lógica es un lenguaje.
Leo, la incorporación de la restricción de integridad en la progresión lógica aductiva hace posible la distinción entre metas y creencias. Las restricciones de integridad en el LP además generalizan la regla de condicionación. Este estilo, una de las razones por las que retiró esa introducción al libro es porque era demasiado forzado. Es decir, es su costumbre meter todos los conceptos y después empezar a explicarlos. Es su manera de enseñarnos a ser vagos a propósito, para que el lector tenga una idea muy rápida, aunque no entienda todos los detalles, a sabiendas de que lo que hacemos en el resto del libro es ir elaborando los detalles. Esa es una estrategia de escritura, una forma de estilo que además algunos recomiendan como la mejor forma de estilo, y él es muy disciplinado al respecto. Considere, por ejemplo, la meta de conseguir ayuda en una emergencia en el metro de Londres. Si hay una emergencia, entonces yo consigo ayuda. Esa sería la regla de condición-acción. La meta puede ser usada como una restricción de integridad, es decir, eso es una restricción de integridad, que le permite a un agente deducir las acciones que debe ejecutar para mantenerse en cierta relación deseada con su cambiante entorno. Tales reglas de mantenimiento, después le va a llamar metas de mantenimiento a esta estructura, es decir, una una oración con una condición, unas condiciones y una conclusión. Es decir, un sí entonces. Tales reglas de mantenimiento son disparadas por observaciones en el ambiente, de forma similar a como las actualizaciones disparan el chequeo de integridad en una base de datos. A diferencia de las restricciones de integridad convencionales, sin embargo, las restricciones de integridad en ALP mantienen activamente su propia integridad. Ahí comienza a sembrarse una distinción con la base de datos. Es que lo que hace la restricción de integridad en la base de datos es decirte, mira, cambió tal cosa, tienes que cambiar esta otra cosa. Lo que procuran los sistemas ALP es que si cambió esa cosa, o sea, el propio sistema va a cambiar las otras cosas. Pequeña sutileza de quién hace qué. Un agente puede usar las creencias en la forma declarativa de la programación lógica para reconocer la emergencia y conseguir ayuda. Hay una emergencia si hay fuego, hay una emergencia si una persona ataca a otra, hay una emergencia si alguien se enferma gravemente, hay una emergencia si hay un accidente. Todas son formas de emergencia. Y luego hay fuego si hay llamas, hay fuego si hay humo, es decir, formas diferentes. Fíjense que esto es como una especie de colección organizada de conocimiento, donde las reglas se conectan entre sí, es decir, lo que en algunos casos es la condición de una, aparece como la conclusión de las otras. Fíjense que además están escritas al revés de la primera regla. El sí estaba al principio, antes, ahora está aquí en la mitad. Están diseñadas además para leerlas en esa dirección, o sea, de atrás para adelante. Si colocamos adelante la conclusión y atrás las condiciones, esta tiene la conclusión primero y las condiciones después. La otra estaba al revés, conclusiones primero y conclusión después. Eso parece una sutileza de forma, pero esa sutileza de forma es crucial para nosotros. Es como la forma que comienza a hacer la diferencia. Una persona consigue ayuda si la persona alerta al conductor, una persona alerta al conductor si la persona pulsa el botón de la señal de alarma. Eso que está ahí es una base de conocimientos. Eso que está ahí es un programa lógico también. Base de conocimiento y programa lógico coinciden en este nivel. Eso que está ahí además son las creencias, podrían ser las creencias de una persona, de una gente. Y lo que estaba antes como la regla principal es una meta. Por eso hablaba de una regla de mantenimiento, que mantiene una relación con el ambiente. O sea, ahí tienen un primer ejemplo de para dónde vamos. No se preocupen, yo voy a reelaborar sobre esto con más cuidado, pero para que tengan ya una idea de qué es un programa lógico, de qué es una base de conocimiento, como les van a mencionar, de qué es un conjunto de creencias, una colección de creencias, y de qué es una meta. Ya vimos todo eso. No damos por visto, sino ya vimos un ejemplo de todo eso. El hecho de que los programas lógicos puros sean declarativos significa que pueden ser usados hacia atrás, hacia adelante o desde el medio. Y ahí empieza esa noción de qué significa que algo sea declarativo, que vamos a empezar a elaborar también. En la interpretación procedimental solo son usados para razonar hacia atrás para reducir metas a submetas. Las otras direcciones de razonamiento son usadas solo en transformación y optimización de programas. Pero en el razonamiento humano, el razonamiento hacia atrás y el razonamiento hacia adelante son combinados al vuelo mientras se piensa. Una de las virtudes que tenemos los humanos es que de una regla hacemos muchas cosas. La usamos para adelante, la usamos para atrás, la abrimos por el medio, la combinamos de muchas maneras y además no siempre usamos esas reglas tan simples.
en donde la condición y la conclusión son una proposición, sino que podemos tener reglas más elaboradas, en donde las condiciones son reglas a su vez, anidadas unas dentro de otras. Y lo hacemos sin pensarlo mucho, si estamos acostumbrados a hacerlo. A veces nos ponen delante una de esas reglas complicadas, que no es tan complicada como la de la tarea de Wason, y se nos enreda la vida. O sea, ahí hay sutilezas de control, de cómo manipulamos la regla en ciertas condiciones, que vamos a explorar algunas de ellas. Lo que es clave es que somos mucho más versátiles que lo que se puede sugerir en un primer algoritmo mecánico de hacerlo, ¿okay? Los humanos estoy hablando. El razonamiento del medio puede ser usado para transformar representaciones de alto nivel de metas y creencias en representaciones de más bajo nivel. Y vamos a hablar de qué es alto y qué es bajo. Calma, ¿a qué se refiere? En la que las metas de alto nivel son implícitas y emergentes antes que explícitas. De eso se habla en el libro. En este ejemplo, la forma natural en que un agente humano debe usar estas creencias relativas es para razonar hacia adelante, reconociendo que hay una emergencia y derivando la meta de conseguir ayuda. Esa es la forma de usar esa regla. Y luego razonando hacia atrás para reducir la meta de conseguir ayuda a sus metas de tipo acción abducibles. Y ese es uno de los conceptos que se va a definir. ¿Qué significa abducible? Las creencias acerca de la emergencia son disparadas al observar llamas o humo. Le toma entonces 2 pasos de razonamiento hacia adelante para derivar qué es una emergencia. Esto se aparea con la condición de la restricción de integridad y en un paso adicional de razonamiento hacia adelante deriva la meta del logro de conseguir ayuda. 2 pasos de razonamiento hacia atrás reducen entonces la meta a su meta acción de presionar la señal del botón de alarma. Entonces así es como una persona combina su evaluación de la emergencia con un botón. Esa es la conexión entre la observación de humo, por ejemplo, y un botón. Pero ese humo no era de un incendio. Ah, lo siento, me equivoqué. Mi creencia dice humo, botón. Que verifique si es realmente humo peligroso, eso es otra cosa, pero eso me iba a tomar más tiempo. Y ustedes no quieren que yo tome tiempo en una emergencia, ¿verdad? Entonces, si ustedes me quieren multar, múltenme por haberme usado el botón equivocadamente. Pero mi creencia es esa. No le sirve, voy a tener que cambiarla para hacerlo la próxima vez, porque ya pasó por esto. Ven la clase de situación en la que uno se ve involucrado y cómo da cuenta de toda la conducta utilizando una muy elemental base de conocimiento. Yo me pregunto constantemente, ¿será que no podemos hacer eso en otros escenarios? En otros escenarios de funcionamiento, de operación, humanos, por ejemplo, cotidianos, con problemas un poquito más o menos complejos que eso. No sé. Este tratamiento de la regla de condición de acción como restricción de integridad contrasta con su interpretación como programas lógicos normales, acciones y condiciones. Así se pone un programa lógico normalmente. El tratar a la regla de condición de acción como restricción de integridad les da el estatus de reglas de mantenimiento, o de metas de mantenimiento, perdón, mientras que al tratarlas como programas lógicos normales les da el estatus de creencias. Eso existe en el concepto. Inferencia, después de buscar el siguiente título. La progresión lógica deductiva también incorpora algo de lo que Barón llama inferencia luego de búsqueda. Considere como otro ejemplo la siguiente versión simplificada de la historia de la zorra y el cuervo expresada en forma declarativa. Este es el cuento de Esopo, las fábulas de Esopo, se supone que vienen de muy lejos, tanto que no sabemos dónde vienen. Y esta es la situación en donde una zorra le quiere quitar el queso a un cuervo. Y lo que está en pantalla en este momento es la base de conocimiento de la zorra. Y eso es lo que vamos a analizar después con más cuidado. Permítanme que me lo salte hasta aquí, porque la vamos a ver después con mucho más cuidado. La fábula de Esopo ha sobrevivido hasta nuestros días no solo porque ilustra cómo una zorra proactiva puede engañar a un cuervo reactivo, sino porque llama la atención sobre la importancia del pensamiento preactivo antes de actuar. El pensar preactivo puede ser producido en una LP hasta cierto punto al razonar hacia adelante a partir de acciones derivadas abductivamente, bien derivadas proactivamente a producir meta a su meta o reactivamente a responder a las observaciones. Fíjense cómo el concepto tiene 3 conceptos: proactividad, reactividad y preactividad. No se preocupen si suena demasiado confuso, lo vamos a ver con cuidado. Ahora, ¿dónde quiero llegar yo en los 15 minutos antes del receso? Tú me salte eso, todo eso lo vamos a ver con más cuidado. Aquí. Una de las cosas que vamos a hacer en el curso es conocer la teoría de decisiones. Y en la parte anterior a esta sección, él explica qué es eso de forma muy breve.
Se trata básicamente de una teoría matemática para explicar cómo las personas deciden utilizando razonamientos matemáticos de utilidad, sobre la utilidad de las acciones. Hay el concepto de utilidad, que es útil, cuantificadamente, o sea, que puedas asignar un número al nivel de utilidad de cierto curso de acción, cierto conjunto de acciones, que está estrechamente vinculado a la teoría de juegos, por razones históricas, además. Son paradigmas dominantes entre los modelos formales de agentes en las ciencias gerenciales y políticas. Creo que esta afirmación es la que él quiere revisar. No pareciera muy dominante, pero se supone que para explicar la conducta en términos visibles, la gente suele hacer un juicio de utilidad, de alguna manera. Su fortaleza yace en la forma en que intencionalmente llama la atención sobre las posibles consecuencias de las acciones candidatas. Está hablando de la teoría de decisiones. Su debilidad yace en la forma en la que ignoran las metas y la reducción de metas a sus metas que generan antes esas candidatas. Es decir, la teoría de decisiones tradicionales, eso es una de las hipótesis del libro, no tiene lo que tiene la lógica. Si decimos, no, vamos a combinar ambas cosas. Y lo que vamos a terminar teniendo al final del curso es un modelo que combina ambas cosas, que además ya se ha vuelto más o menos estándar en la disciplina. Pueden tomar algunos libros de inteligencia artificial y van a ver que consiguen agentes basados en utilidad, que tienen alguna base de conocimiento, pero que tienen además una forma de dar cuenta de los niveles de utilidad y de otro aspecto que uno termina de mencionar, que es la incertidumbre. La forma en que la teoría de decisiones y la teoría de juego evalúan las acciones únicamente en términos de sus posibles consecuencias entra en conflicto con la intuición moral de que las intenciones de las acciones también importan. Las intenciones, por ejemplo, son las que distinguen entre asesinato accidental o sin calificativos, donde no se pretende la muerte de la víctima, del asesinato con premeditación y alevosía, en el que sí se pretende la muerte de la víctima. Es decir, este concepto, este modelo psicológico del humano, en el que estamos dando cuenta de las intenciones, nos permitiría comenzar a hablar en términos científicos, si ustedes quieren, de esa distinción entre hacer algo con y sin intención. Me parece que el análisis teórico de las decisiones políticas, tales como la invasión de Irak, sufren de las debilidades de los contextos teóricos que dictan la teoría de decisiones y de juegos, que soportan los modelos formales de toma de decisiones en este área. A diferencia de la teoría de decisiones y la teoría de juegos, que ignoran los orígenes de las candidatas a alternativas de acción, la programación lógica genera las alternativas sistemáticamente como sus metas de nivel superior. Estas metas de nivel superior son las intenciones que las alternativas se desea que alcancen. El razonamiento hacia atrás organiza estas alternativas en una jerarquía de metas y submetas. Esto clarifica el hecho de que las alternativas para alcanzar las metas puedan existir en todos los niveles de la jerarquía. ¿Qué está suponiendo el profesor acá? Que hay cierto nivel de descripción de la conducta humana que puede asociarse sistemáticamente con unas metas de nivel superior, y que en los modelos tradicionales de teoría de decisiones y teoría de juegos no se toman en cuenta esos niveles superiores, pero que el modelo que propone sí. Las candidatas a acciones pueden provenir de múltiples intenciones, tanto como tener diversas consecuencias. De hecho, hay tantos problemas en la vida que rara vez podemos permitirnos resolver un solo problema con una sola solución en un momento dado. Por ejemplo, en una acción tan compleja y significativa como la invasión a Irak, podrían confluir múltiples intenciones tales como la eliminación de la amenaza de armas de destrucción masiva, la reducción del apoyo al terrorismo, la eliminación de un régimen hostil y la mejora de los suministros de petróleo. Son, en el momento en el que escribió esto, las explicaciones que estaban en el fuego. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que él escribió esta cosa, en los últimos 6 años. Que las primeras han desaparecido. La única razón para la invasión de Irak es la última, la mejora de los suministros de petróleo. Las otras han desaparecido. El discurso, de hecho, abiertamente contradichas por la propia maquinaria mediática de quienes propusieron la invasión. No hubo amenaza de destrucción masiva, o sea, no hubo armas de destrucción masiva en Irak, en el régimen de Saddam Hussein, que ellos bombardearon. La reducción del apoyo al terrorismo puede que haya sido la intención, pero no fueron los resultados, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero bueno, algunas de esas metas podrían ser compartidas por algunos agentes, tanto como entrar en conflicto con las metas de otros. Más aún, las metas tienen grados variables de utilidad y su logro está sujeto a diversos tipos de incertidumbres que dependen tanto de la impredictibilidad de las acciones de otros agentes como de la propia naturaleza.
Es decir, yo no sé qué va a hacer el otro agente, pero en algunos casos yo no puedo predecir el efecto de la acción en términos naturales. El razonamiento hacia atrás aclara cómo las metas individuales vistas por separado pueden ser resueltas de varias maneras. Por ejemplo, la meta de eliminar la amenaza de las armas de destrucción masiva podría ser resuelta, y como se comprobó luego ya había sido resuelta, con la imposición de sanciones o con inspecciones especiales. La meta de reducir el apoyo a los terroristas, ending the causes for terrorism, era el texto original. Por otro lado, se basó en la creencia falsa, pero declarada públicamente, de que Irak apoyaba el terrorismo. Eso lo dice él, no lo digo yo. En la nota mía, en este caso, creencia falsa debería ser pensada por mentira. Ahí empezamos otra vez nosotros con el punto de las sutilezas lingüísticas. Los eufemismos proliferan. Uno está tratando de explicarlo en términos neutrales. Como sabemos ahora, la invasión de hecho ha creado un enorme campo de entrenamiento para terroristas futuros. A real life training ground, como lo escribió. Sin duda, una consecuencia no pretendida de la invasión que no fue prevista con suficiente anticipación. Y aquí me pongo yo un poco más hostil de lo normal y le digo al profesor, y se lo digo en inglés, que él está tratando de hacer justamente el ejercicio de decir que hay varias intenciones en la acción, pero deliberadamente, en este punto al menos, pareciera ignorar que también hay varios agentes en la acción. Es decir, esa decisión de ir a la guerra en Irak la toma el presidente en términos nominales. El presidente Bush en particular fue el que vamos a invadir Irak. ¿Por qué? Porque hay que acabar con el terrorismo. Pero ese no es el mismo terrorismo que nos combatió. No importa, hay que acabar con eso. Uno rastrea la historia del presidente Bush personal y se da cuenta que está estrechamente asociado con las empresas petroleras. Así que por ahí podría venir la afiliación. Pero resulta que hay otro lobby, el de las armas. Es decir, cada vez que hay una guerra, hay un montón de dinero que ingresa a Estados Unidos, a ciertos arcas de Estados Unidos, que se alimentan de eso. O sea, ahí hay otra intención. O sea, yo quiero vender armas, necesito una guerra. Punto. Suena cínico, suena terrible, pero mira cómo se nos escapa de alguien que está haciendo un análisis sistemático. Un agente individual está motivado por una diversidad de metas. Algunas son únicamente personales, tales como la satisfacción de las necesidades alimenticias o de la autodefensa cuando se es atacado. Otras, tales como reducir el apoyo al terrorismo, son compartidas por otros miembros de la sociedad. La meta, ¿no? La organización particular es diferente en cada caso. Unos ven terrorismo una cosa que otros no consideran que sea terrorismo. Sin embargo, algunas metas, tales como aumentar la riqueza de una empresa de la de otro, son no solamente personales de un agente, sino que pueden entrar en conflicto con las metas de otros agentes y con los más amplios intereses de la comunidad como un todo. Disculpen. Así, al evaluar los argumentos de una decisión política, tal como la decisión de invadir Irak, es razonable esperar que haya múltiples intenciones, pero solo algunas de ellas sean aceptables como justificaciones por eso o para esos otros agentes que se supone darían su apoyo. Otras intenciones que solo sirven los intereses personales de un agente pueden no ser aceptables. Por ejemplo, aunque las metas de mejorar los suministros de petróleo de los Estados Unidos y expandir las actividades comerciales de los estadounidenses en otros países podrían ser metas legítimas para la política de Estados Unidos, tomadas por separado, no son aceptables por la gran comunidad internacional como justificaciones para apoyar la invasión a Irak. Sin embargo, esa es la única meta que tenía el gobierno estadounidense para invadir Irak, y fue la que se impuso. Claro, resulta que las actividades comerciales no solamente mejoran a Estados Unidos, sino que mejoran a algunos de sus aliados. Por supuesto, todas estas consideraciones han jugado su papel. Yo pregunto, ¿de verdad? En los argumentos públicos sobre la invasión a Irak, ¿de verdad jugaron un papel o fue el resultado sinergético, si ustedes quieren, de estas presiones de cada meta en su dirección? Y yo hablo para allá, y seguimos un momento en aquella dirección. O sea, de allá, sin allá. Claro, allá hay alguien que está empujando en esa dirección. O que jugó con estos otros para que ganaran de manera que los resultados fuesen en aquella dirección. ¿No será que esté pasando algo así?
Mi opinión no es que estos argumentos estén limitados por los modelos formales, sino que los modelos formales estándar de agentes son demasiado limitados para proveer los conceptos y el vocabulario necesario para estructurar y evaluar esos argumentos. Por un lado, el también estándar modelo de reducción de metas asociado a la programación lógica está demasiado concentrado en las intenciones de las acciones. Por el otro lado, los modelos estándar de la teoría de decisiones y la teoría de juego están demasiado concentrados en las consecuencias de las acciones. El modelo de agencia o de agente desarrollado en este libro se propone proveer un contexto más general, más adecuado a la tarea de analizar y estructurar tales argumentos públicos. Esa era su meta original al comenzar el libro, no sé lo mismo, pero estaba pensando en ofrecer una base teórica para que podamos hablar de sistemas donde hay agentes con una manera de ver el mundo y unos deseos acerca de cómo tendría que estar ese mundo, que puede no ser un jardín de rosas, puede estar en contraposición. Ese es el desafío que yo planteo en el curso. Y cómo los invitamos a ustedes a incorporarse al desafío, a pensar, ¿será que alcanza el nuevo modelo? El modelo que tenemos al final del curso, no ni teoría de decisiones solamente, ni programación lógica solamente, sino la combinación esa que vamos a hacer al final. ¿Será que se puede usar, por ejemplo, para describir sociedades? No la gran sociedad global, sino grupos sociales particulares, grupos institucionales, por ejemplo, operaciones de equipo. O, mejor que eso, máquinas funcionando como sociedad. Esa es la propuesta y para eso es que se está planteando este curso. Así que vamos a ver si tenemos otra vez conexión. Entonces acá ya puede ser. Eso es lo que vamos a tratar de hacer durante el curso. Por supuesto, primero construyendo el modelo conceptual básico y discutiendo las limitaciones. ¿Será que funciona así? ¿O habrá otra manera más efectiva de modelar? Nos vamos a parar aquí. Nos vemos a las 10 para continuar con la segunda parte, porque yo veo qué le pasó a esta aula virtual que se close.